Hola y bienvenidos al podcast número 46 de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema que complementa a Zoho, ¿de acuerdo? El objetivo de este podcast, como sabéis, es el de implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente, ¿vale? Para con ello conseguir cerrar más ventas, que es al final un poco lo que todos buscamos. En el podcast de hoy he querido hablar sobre una idea, sobre una consulta más que una idea, que últimamente se está reproduciendo tanto a nivel de clientes, ¿de acuerdo? En los que estoy implantando Zoho CRM, dando consultoría y demás, como en aquellos que sois pues lectores del blog o algunos de vosotros que también me escucháis a través del podcast, ¿de acuerdo? Y muchos de vosotros me habéis preguntado sobre el tema de compartir datos en Zoho CRM, es decir, cómo podemos gestionar este tema, cómo podemos realizar esta forma o esta segurización de la información de una manera eficiente. Por ello, en el podcast de hoy quiero hablaros de este tema. Pero antes, como siempre, me presento, soy Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho CRM o de Zoho. Para que me conozcáis, me podéis encontrar en las redes sociales, como ya sabéis, a través de en Twitter @verduv, ¿de acuerdo? O en el Twitter, perdón, de este podcast, que es @píldoracrm con Z, ¿vale? Bien, pues como sabéis, también tengo una plataforma de formación online y aquellos que sois ya asiduos al podcast me podéis encontrar en píldoracrm.com, perdón, píldorascrm.com. Ese es el dominio de la plataforma de formación online que tengo a vuestra disposición. A través de ahí también, a través de píldorascrm.com/contactar, sabéis que tenéis un formulario de contacto donde me podéis pues preguntar cualquier duda, cualquier sugerencia, hacerme sugerencias también o cualquier otra cosa que queráis hablar conmigo. Sabéis que estoy dispuesto para realizar cualquier tipo de consultoría que necesitéis, o bien una pregunta sencillamente una pregunta. Bueno, como novedad estoy haciendo una prueba porque aunque normalmente solo emito a través de YouTube, de acuerdo, del podcast, que es en iTunes y en iVoox. Llevo unos cuantos podcasts que estoy también colgándolos. Empecé al principio del podcast, empecé a publicarlos en YouTube, luego dejé porque eran un formato un poco largos y pensaba que no se escuchaban, pero algunos de vosotros he visto que sí que tenéis también la opción de seguirme por YouTube o gente que me ha encontrado por YouTube, así que de manera no continuada, pero sí que de manera puntual, algunos de los podcasts que emita, pues también los colgaré en YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis. Bien, pues una vez dicho esto, pues sabéis que en la plataforma, continúo con el tema de la plataforma, sabéis que en la plataforma de formación online de Píldoras para Zoho CRM podéis encontrar cursos. Cada semana genero una nueva clase de uno de los cursos que estén activos. Actualmente tengo un curso muy completo de Zoho CRM para administradores. Es ahora mismo el curso estrella de la plataforma. Son más de 9 horas de formación en la que podéis entender, os voy a explicar todo lo relacionado con Zoho CRM, ¿vale? De hecho, lo que vamos a hablar hoy de de compartir datos de Zoho CRM también lo vais a tener ahí a vuestra disposición, ¿vale? Está explicado paso a paso, todo, cómo configurar usuarios, clientes y demás. Bien, también hay un curso de Zoho Campaigns, otro de Zoho Invoice, ¿de acuerdo? Y también el que está actualmente en vigor, o el que estoy trabajando ahora mismo, es el de formularios, de cómo insertar formularios de Zoho en WordPress, ya que WordPress es una de las plataformas, uno de los CMS más utilizados por la mayoría de empresas, de emprendedores y demás, ¿vale? Pues he creído conveniente que después de alguna sugerencia, porque si hay problemillas a la hora de integrar los formularios a nivel de estético, más que de funcionalidad estético, pues he creído conveniente crear este curso, ¿vale? También hay un mini curso, ¿vale? Que se llama Kanban, Kanban Board, del tablero Kanban, que es cómo utilizar un plugin, una extensión más bien, que podéis encontrar en la marketplace de Zoho, y ahí vais a encontrar cómo utilizar la metodología Kanban en Zoho CRM. A mí me ha gustado mucho y la verdad es que la estoy utilizando y es muy interesante. Ese curso también está en la plataforma. Bien, pues dicho esto y hecho esta cuña publicitaria,
¿vale? Pues paso un poco a hablaros sobre el tema de hoy, ¿vale? El tema de hoy es referente a compartir datos, ¿vale? Como he dicho al principio. ¿Y por qué he tocado este tema? Este tema ya hablé de él en el podcast número 17, si no recuerdo mal, en el podcast número 17, en el que hablaba sobre cómo gestionar la seguridad en Zoho CRM. Bien. ¿Por qué motivo lo he vuelto a tocar? Porque quizá ese tema fue muy teórico, es decir, en el que hablaba de una manera generalista y os presentaba las distintas formas que hay de compartir datos, ¿vale? Hoy voy a ver si lo consigo, voy a intentar ser mucho más práctico, ¿vale? Voy a intentar ser más práctico. ¿En qué sentido? En que voy a intentar conseguir trasladaros las pegas o los problemillas que pueden surgir a la hora de establecer una política de seguridad dentro de Zoho CRM, ¿vale? Aunque ya os digo, esto lo vemos cómo hacerlo, no a nivel teórico, sino cómo hacerlo en el curso de Zoho, de administración de Zoho CRM. Pero bien, lo que decía, ¿por qué este tema es tan importante? Porque la información hoy en día es uno de los bienes más preciados que hay. Yo siempre digo que el tiempo es para mí el más y el segundo es la información. ¿Por qué el tiempo? Porque si me seguís, me escucháis, ya sea a través de diferentes medios, porque como sabéis también... Bueno, no sé si lo sabéis, simplemente que estoy intentando también retransmitir a través de Periscope, que me podéis encontrar con, como decía, con @verduv, ¿vale? Y ahí lo que decía, lo que en esas píldoras así en directo que emito, pues hablo sobre diferentes cositas muy cortitas, ¿vale? Y ahí estoy intentando pues poner ejemplos de cosas y novedades y más, es mucho más puntual, ¿vale? Bueno, la verdad es que, por el tiempo, los que me sigáis o me hayáis escuchado más, veréis que también soy un enfermo de intentar reducir tiempos, de ser eficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más limitado que tenemos es el tiempo. Así que para mí es un bien, como decía, muy preciado, ¿vale? Entonces la información es uno, pero el tiempo para mí es otro. Bien, dicho esto, ¿por qué la información es preciada? Pues evidentemente, es interesante tenerla controlada, porque muchas veces cuando tenemos un CRM que somos dos, yo que sé, eres tú solo, que no digo que para el CRM, incluso aunque estés solo, es muy interesante tenerlo, porque te prepara para cuando vayas a crecer, y te aseguro que si haces bien las cosas, crecerás, ¿vale? ¿Qué más? Pues evidentemente si trabajas con más gente, en un principio si eres pequeño, pues lo normal es que seáis 2 socios, 3 socios y por lo tanto los datos sean... ¿Cómo decir? No haya una sensibilidad, ¿no? No necesites que no quieras reducir el acceso o restringir, mejor dicho, el acceso a esa información. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que te puedes encontrar en que necesites, seáis más en el equipo y no es necesariamente todo el mundo tiene que verlo todo, ¿vale? Pues aquí es donde entra en funcionamiento, que es esto de gestionar la seguridad, ¿vale? De cómo optimizar la configuración de los datos, ¿vale? Bien. Dicho esto, vamos a empezar haciendo un poquito de refresco. Si bien lo que os decía en el podcast, que os animo a escucharlo cuando terminéis de ¿vale? O si queréis pararlo aquí y escuchar el otro, ¿vale? Pero bueno, ya que estáis en marcha, sobre todo si vais en el coche, pues no poneros a toquetear mucho, así que continuar y luego lo escucháis, ¿vale? Y si vais corriendo, pues lo mismo, ¿eh? Yo os digo esto porque yo básicamente cuando escucho podcast de otras emisiones, pues es básicamente porque estoy escuchando, voy conduciendo o estoy corriendo o estoy en una cinta o lo que sea, ¿vale? Estoy haciendo deporte y no se trata tampoco de andar parándose. Bien, pues en ese podcast número 17, lo que hablaba, como decía antes, era un tema mucho más en profundidad, más teórico. Así que simplemente por hacer un esbozo, por si no habéis oído ese podcast, para que entendáis lo que voy a explicar, voy a hacer un resumen. Voy a intentar ser lo más resumido posible, ¿vale? Bien, entonces hay varios niveles de proteger o de configurar la seguridad de Zoho CRM, ¿vale? El primer, evidentemente, dentro de Zoho CRM vamos a tener usuarios en ese momento, porque si somos nosotros solos, todo esto que voy a decir, pues este podcast te lo puedes saltar, salvo que quieras aprender. Si eres tú solo y tienes el Zoho CRM, pues este capítulo casi que te sobra, pero bueno, no está de más culturilla general. Así que lo que decía, si somos varios en el equipo de Zoho CRM, pues puede llegar un momento en que, como decía, necesites que ciertos usuarios no accedan a cierta información, ¿vale? Entonces, ¿cómo restringimos el acceso? Teníamos dijéramos que tenemos 3 herramientas para restringir. Tenemos los perfiles, los roles,
Roles o funciones es lo mismo, ¿vale? Son dos formas de llamar a lo mismo, ¿vale? Y luego tenemos los territorios. Los territorios es una gestión más avanzada y de hecho en este capítulo, en este podcast, no voy a hablar de ellos porque ya os digo, ya hago una introducción a ellos en este podcast que os he comentado, en el 17. Así que nos vamos a centrar un poco a cómo sacarle partido a los roles y a las funciones junto con los perfiles. Porque estas dos fórmulas, estas dos formas de gestionar de gestionar la seguridad son, ¿cómo decirlo? Son van juntos, van de la mano, ¿vale? Es decir, voy a utilizar los perfiles y los roles. Lo que no voy a utilizar nunca van a ser los roles y los territorios, son cosas opuestas. O utilizo una forma de una línea, un tipo de seguridad con roles o con territorios, ¿vale? Los perfiles es lo único que se mantiene en ambos sistemas de seguridad, ¿vale? O ambas funcionalidades. Entonces, lo primero es, ¿qué es un perfil, ¿vale? ¿Qué es un perfil? Un perfil, ¿vale? Podemos definirlo como los perfiles lo que nos van a dar es diferentes niveles de acceso y tipos de operaciones que se pueden realizar con los módulos. Recordaos que cuando hablo de módulo, ¿vale? Para que todo quede claro, intente dejarlo más claro. Un módulo, por ejemplo, es el módulo posibles clientes, el módulo de contactos, el módulo de cuentas, el módulo de oportunidades. Cada una de estas bases de datos, ¿vale? Son módulos, ¿vale? Entonces, los perfiles lo que nos permiten, por un lado, es decir, en función del tipo de empleado, del tipo de usuario de Zoho, ¿vale? O más que de Zoho, es de nuestra empresa, tenemos diferentes niveles de usuarios, ¿vale? Pues esos perfiles son los que le vamos a dar un acceso o no a ciertos módulos. Entonces, ¿qué es lo que puedo restringir con los perfiles? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo pues 3 tipos de perfiles. Tengo el técnico, el administrativo y el de soporte. Pues a lo mejor me interesa que el técnico acceda al módulo de casos o incidencias, pero no acceda a las oportunidades y no acceda a los posibles clientes. ¿Por qué? Pues porque es un técnico, él tiene que tratar con los clientes, ¿vale? Por otro lado tengo el administrativo, que a lo mejor no me interesa, no hace falta que el administrativo acceda a los posibles clientes. ¿Para qué? Para que se líe, si él no tiene nada que ver. El administrativo tiene que facturar, punto, ¿vale? Entonces ese módulo no lo tiene que ver, no debería de verlo o no tiene por qué verlo, ¿vale? Porque lo único que Pero ya os digo, como decía en el podcast anterior, en este del 17, no es por un tema de protección que no quiero que los vea, sino es por no marearle, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si yo me centro en que tengo 4 módulos que gestionar de todos los que hay en el CRM, pues mejor, porque así esa persona no se me diluye, ¿no? No se agobia con tantas opciones de menú y tantos módulos, ¿no? Sabe que tiene que tocar X módulos, 3, 4 módulos, pues ya está, ahí trabaja, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. Y no solamente que acceda o no acceda, sino que acceda, por ejemplo, en modo lectura, en modo escritura, ¿vale? Es decir, ya que acceda a posibles clientes, imagínate, dices, pero sí que me interesa que acceda a posibles clientes por el motivo que sea, pero no quiero que los edite, no quiero que cree ni elimine, pues vale, pues puedo hacer eso, ¿vale? Esto lo haríamos con los perfiles, es decir, el perfil estaría asociado a por decirlo así, una categoría, más que una categoría, esto a veces siempre me cuesta, es como, sí, como lo he dicho antes, a un tipo de trabajo, ¿vale? Estaría como decía, un técnico, un administrativo y uno de soporte. Son cosas diferentes, ¿vale? Y por lo tanto tendrían que tener acceso a diferentes partes del CRM. También podemos, desde perfiles, afinar el tipo de si pueden ver unos campos o no pueden verlos, ¿vale? Es decir, podemos ocultar y mostrar campos en función del perfil. Y cómo no, si tenemos aplicaciones que enganchamos con Zoho CRM, por ejemplo un Zoho Survey, un Zoho Campaigns o cualquier otra de las herramientas de Zoho, podemos también evitar que accedan a ellos, ¿vale? Por lo que decía antes, por no ensuciarles su CRM, porque si no tienen que acceder a Zoho Survey, ¿para qué le vamos a mostrar el Zoho Survey, no? Lo único que vamos a ganar con ello es, a lo mejor, que se líe. Bien. Pues eso es un poco lo que haríamos con los perfiles. Lo siguiente sería hablar qué son los roles, ¿vale? Los roles es como decir, es como nos permiten dar una visión jerárquica, ¿vale? Es una función más en forma de manera jerárquica. Es decir, tenemos el jefe, ¿vale? El dueño de la empresa, por debajo de él a lo mejor hay un director comercial, hay un director técnico,
¿vale? Y ese director comercial gestiona sus equipos comerciales que tenemos incluso por zonas, esto ya estamos hablando de empresas más grandes, ¿vale? Pero esto puede ser a nivel incluso pequeño, que tenga 2 comerciales, pero esos 2 comerciales dependan de una persona, ¿vale? Y la parte, por ejemplo, como decía, técnica, pues tenga el director técnico y tenga ahí 3 o 4 técnicos que se encargan de hacer otras funciones, ¿vale? Entonces, en realidad lo que da es acceso, es decir, el perfil definiría si tenemos acceso a un módulo, ¿vale? A un módulo como puede ser el de posibles clientes, contactos o cuentas, y el rol lo que en función de esa jerarquía lo que te permite es ver el contenido de ese módulo. Es decir, cuando un técnico, ¿vale? Vamos a suponer que un técnico está en el nivel más inferior de esta escala jerárquica, por encima tendría el director. Vamos a irnos al lado comercial, ¿vale? Que quizás se ve más claro en el lado comercial. Yo tengo 3 comerciales. Uno está en la zona norte, otro en la zona centro y otro en la zona sur de tu localidad, de tu país, de tu provincia, de donde trabajes, ¿vale? Entonces, y esas 3 áreas dependen a su vez de un director comercial que esté donde esté y los controla a todos. Entonces, ¿qué pasa mucho con el tema de los comerciales? Que no quieren que su cartera de clientes no es suya, porque al final es de la empresa, pero bueno, la que ellos gestionan la ve otro comercial. Pues los roles son los que permiten hacer esto, es decir, nos permiten que los clientes, las cuentas que se han dado de alta por el comercial de la zona 1 solo las vea él, los que se han dado de la zona, perdón, norte, la zona centro solamente los verían los de la zona centro y los de la zona sur solamente los de la zona sur, ¿de acuerdo? Entonces cada comercial vería sus cuentas, sus contactos y demás, y no habría fugas de información, ¿vale? Y el director comercial las vería todas porque está en una posición jerárquica superior, ¿vale? Esto es un poco lo que sería la estructura de roles, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando la estructura se complica, ¿vale? Vamos a imaginarnos esta situación. ¿Qué cosas nos pueden pasar? Nos pueden pasar que en esta misma estructura yo tengo el equipo comercial y el equipo de administración. Venga, vamos a ver ahora este entorno, ¿vale? Tenemos el equipo de, como digo, de comercial y el equipo de administrativo. Bien, si yo tengo esto, arrancaría de 2 ramas diferentes, ¿vale? Yo tendría una rama que dependería de los comerciales, que dependería o colgaría del director técnico, perdón, del director comercial, y otra rama que de administrativos, o de un administrativo, que colgaría del director de administración, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son 2 ramas diferentes y los datos de las ramas no se ven. Es decir, si ese comercial de la zona norte, ¿vale?, tiene 3 cuentas, el administrativo, al pertenecer a un rol diferente, no podría ver esos datos. ¿Por qué? Porque la forma de compartir los datos a nivel de rol funcionan a nivel de permiso de usuario, es decir, de la propiedad de esa cuenta. Si la cuenta de una empresa pertenece al comercial de la zona norte, como él es el propietario, solo él y su director comercial podrá verlo, mientras que la rama de administración no podrá verlo porque no pertenece a esa rama, ¿de acuerdo? ¿Cómo solucionamos esto? Bien, pues a través del uso compartido de datos o en las reglas de uso compartido de datos, ¿vale? Ahora hablaremos de ellas, es decir, podemos crear sinergias o más que sinergias sería enlaces que nos permiten compartir datos a nivel horizontal, ¿vale? Es decir, a nivel de una rama, otra rama, tenemos 2 ramas y entre esas 2 como aquellos que estéis viendo esto en YouTube, veréis que en esta gráfica veis que se ha creado ahí una línea horizontal roja, ¿vale? Que permite ver, unir esas 2 líneas esas 2 líneas o esas 2 ramas del árbol de departamentos, ¿vale? Bien. Pero antes de esto, es decir, antes de empezar con el tema de las reglas, ¿vale?, que ahora volveremos a ir ahí, hay una característica muy importante que es el uso compartido de datos. Por defecto, el ajuste de uso compartido de datos, ¿vale?, lo que permite es ver de manera predeterminada, ¿vale?, de manera predeterminada cómo cada uno de esos módulos va a ser visto por el resto de usuarios. Es decir, que yo... Vamos a un poco hacer un feedback, o sea, un pasito para atrás, ¿vale? Vamos a suponer que estamos todos al mismo nivel, solo hay un rol, ¿vale? Solo hay un rol y todos los usuarios están en ese rol, ¿vale? Con lo cual, a priori,
todos podríamos... Bueno, otra cosa que tengo que decir es que en los roles hay una opción, no sé si la habéis visto, y si no os la veréis, hay una opción que te permite, dentro de un mismo rol, según el uso compartido de datos, ¿vale? A ver si soy capaz... Es que esto, claro, esto en el curso, con los videotutoriales, paso a paso, todo esto lo vais a ver mucho mejor, pero aquí, hablándolo y los que lo veáis a través de YouTube, pues... es complicado, ¿vale? Es complicado sin verlo en un vídeo, ¿vale? Ya os digo que en el vídeo está explicado. Pero entonces lo que os decía, pero voy a intentar transmitiros esto de manera clara. Vamos a ver. Vamos a suponer, es decir, el rol, por defecto, cuando yo meto dos personas en un rol, ¿de acuerdo? Están al mismo nivel, ¿de acuerdo? Con lo cual ambos podrían ver lo mismo, ¿cierto? Pues no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque por encima, o sea, de manera paralela, podríamos decir, más que por encima, hay una funcionalidad que se llama uso compartido de datos. Por defecto, en Zoho CRM, el uso compartido de datos tiene la vista, bueno, no recuerdo si por defecto, creo que viene en lectura... Sí, viene de lectura-escritura pública, ¿vale? Es decir, cada uno de los módulos en el uso compartido de datos, para que lo entendáis, lo que me dice es que cómo quiero que el resto de usuarios vea ese módulo, si puede ver ese módulo. Es decir, yo tengo el módulo de posibles clientes y yo le puedo decir que cualquier usuario de Zoho CRM pueda ver, leer, lógicamente leer, escribir, modificar o modificar y editar es lo mismo, y eliminar. Es decir, podemos leer, podemos escribir y podemos eliminar datos de ese módulo de posibles clientes, de ese módulo de cuentas, de ese módulo de contactos, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo la configuración de lectura, escritura y eliminación, ¿vale? Si yo eso lo tengo en todos los módulos así, cuando yo pongo a dos personas en un rol, ¿vale? En un mismo rol, ambos podrán verlo todo, porque eso está así por defecto, porque le he dado ese privilegio, ¿vale? Le he dado el privilegio en cada uno de estos módulos de verlo todos, ¿vale? Bien, hasta aquí espero que ya esté más claro. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo, el uso compartido de datos por defecto, puedo modificarlo en mi Zoho CRM y decirle que en lugar de que sea lectura, escritura y eliminación, pueda decirle solamente lectura. Bien, ¿qué pasaría? En ese momento, estos 2 o 3 o 4 usuarios del mismo rol solo podrían editar sus propios registros, es decir, el que cada uno ha creado, y ver el de los demás. Yo creo que ahora sí que lo estoy explicando y está quedando más claro, ¿vale? Es decir, el uso compartido me dice de manera general cómo quiero que el resto de usuarios vean los datos. Entonces, como decía, si tenemos el formato de ver, o sea, si tenemos el permiso de ver, solamente podrán ver y solamente podrán, y cada uno de ellos sí que podrá editar sus registros, porque él es el propietario, ¿vale? Es decir, mezclamos los dos. De ahí cuando antes comentaba que precisamente Zoho, en Zoho CRM el perfil y el rol convivían. Es decir, entonces yo creo que así sí que está claro, ¿vale? Es decir, el rol nos dice que un grupo de usuarios pertenecen a un mismo nivel y hay dos niveles de acceso. Es decir, heredan o cogen los que hay de uso compartido por defecto. De tal manera que si lo tengo en ver, solamente podrán ver los de todos y editar los suyos. Ahora bien, si ahora en lugar de ver pusiera el modo privado, que es el tercero de los estados en el que yo puedo configurar el uso compartido de datos, ¿esto qué le indica Zoho? Le estoy indicando que si, por ejemplo, un módulo de posibles clientes lo pongo en modo privado o cualquiera de los otros módulos, le estoy indicando que todos los datos que hay en cada uno de estos módulos es privado. Y eso quiere decir que en este mismo ejemplo que hay varias personas dentro de un mismo rol, ¿vale? Cada uno de ellos solo podría ver los registros que son de los cuales son propietarios y solo exclusivamente esos, ¿vale? Es decir, como yo le he dicho que el módulo X posibles clientes es privado, como digo, repito porque esto es importante incidir, cada uno de estos usuarios verá sus datos, porque está en modo privado, solo veo lo que yo he creado,
Bien. Hay una pequeña excepción, y es que aquí la configuración del rol podemos ir a la pestaña como digo, de perfiles, ¿de acuerdo? Y en perfiles podemos hacer clic sobre el módulo, sobre el rol en concreto, por ejemplo, empleado, administrativo o comercial, y editarlo diciéndole, oye, hay una especie de checkbox, ¿vale? En el cual yo le puedo decir, oye, aunque está en modo privado, ¿vale? Aunque esté en modo privado, yo quiero que los de este rol, ¿vale? Independientemente que el uso compartido general sea privado, yo quiero que los usuarios de este rol sí que permitan compartir los datos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría tener los tres equipos comerciales, siguiendo con ese ejemplo que decía antes, de la zona norte, centro y sur, entre ellos si en cada una de estas zonas hay varios comerciales, en la zona norte hay 2 comerciales, en la zona centro hay 2 y 2 en la zona sur, entre ellos, si no activo este checkbox, entre ellos solo y está en modo privado, por ejemplo los posibles clientes, estos 2 comerciales de la zona norte no verían lo suyo, estos 2 comerciales de la zona sur solo verían cada uno sus registros y los de la zona zona centro, ya me perdonáis, pero que es un poco lioso, y zona sur, todos ellos, si lo tengo sin marcar esa opción, heredarían lo del uso compartido. Como están privados, solo ven los suyos cada uno. Ahora bien, si yo, por ejemplo, los de la zona norte, porque es un equipo que tengo confianza, ellos tienen confianza y ellos no hay problema en que compartan los datos, yo le marco ese checkbox a ese rol, exclusivamente a los de comerciales de la zona norte, y los 2 comerciales de la zona norte desde ese mismo momento compartirían sus registros, sus posibles clientes, ¿vale? O el módulo que yo hubiese activado. Bien, y el resto de roles seguirían sin ver los suyos. Es decir, yo puedo alterar el uso por defecto o el permiso por defecto del uso compartido de datos por el de que los usuarios de ese rol sí que pueden acceder a los datos aunque no sean ellos propietarios, ¿de acuerdo? Como decía hace un rato, ¿vale? Esto sería una de las opciones. Pero otra de las opciones que tenemos, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos es que también podríamos encontrarnos con ese problema que decía, que está el equipo comercial en una rama de de árbol jerárquico y por otro lado el árbol de administración. Y estos, como están en diferentes árboles, no pueden ver. ¿Por qué? Porque como el funcionamiento de roles funciona por propietario, como los datos, por ejemplo, de datos de las cuentas que han dado los comerciales de la zona norte son de ellos y los administrativos están en nuestro rol, no pueden verlo. No pueden verlo porque están ni marcando ese checkbox porque están en otro rol. Por lo tanto, no hay opción. Existe una funcionalidad que se llama reglas de uso compartido. Esta funcionalidad sí que es cierto que solo está en versiones de Enterprise. A ver, me diréis, es que todo está en Enterprise. Evidentemente no es que esté todo. Evidentemente la Enterprise para mí es la creme es una maravilla. O sea, realmente el precio que pagas de más está más que justificado. Quizá en este caso no. Esto que voy a explicar no. Porque esto sí que se aplica en empresas más grandes. O por lo menos que tengan esta necesidad. ¿Vale? Es decir, que tengan una estructura de personal más compleja. Pero cuando, como decía, las reglas de uso compartido solamente están en la profesional, en la Enterprise, ¿vale? O superiores. Y además solamente se pueden crear 15 reglas, que no son pocas, ¿vale? Pero podrían llegar a poder ser pocas. Y ya lo comenté en el otro podcast, que cuando empezamos a usar, mi consejo es, cuando empezamos a usar mucho tema de reglas de uso compartido, quizás es el momento de empezar a plantearse el uso de territorios, porque la cosa se complica. Bien, pero no voy a entrar ahí. Como decía, ¿para qué sirven las reglas de uso compartido? Pues precisamente para esta situación. Yo tengo unos equipos comerciales, unos roles comerciales y unos roles administrativos. Y necesito, sí o sí, que, aunque los 3 equipos comerciales de la zona norte-sur, de zona norte, centro y sur no se vean, ¿vale? No vean sus registros, sí que necesito que los de administración accedan a esos datos de esos comerciales, porque si no es a saber cómo va a hacer las facturas, por ejemplo, cómo va a acceder a datos de cuentas que están gestionando los comerciales de la zona norte. Entonces aquí es donde entra la definición de las reglas de uso compartido. Puedo crear una regla y le puedo decir, oye, que aquello que se ha creado para el grupo
para el rol de yo lo diré, de los comerciales de la zona norte, lo puedan ver los administrativos. Creo otra regla sería y los del rol de la zona centro también los pueden ver los administrativos y los de la zona, y otra regla que me diría, y aquellos de la zona de comerciales de la zona sur también quiero que los vean los administrativos. E incluso aquí se pueden aplicar permisos a nivel de ¿cómo quieres compartirlo? ¿En modo lectura y escritura en modo solo lectura? Aquí también podría establecerse esa relación, ¿de acuerdo? Es decir, y aquí, a partir de aquí, pues ya lo que dé la imaginación. Puedes hacer diferentes tipos de reglas de uso compartido, de compartir datos, ¿vale? Entonces aquí es una manera de propagar horizontalmente, porque como ya he dicho, de manera vertical, el de arriba, es decir, el que está en un rol superior, siempre va a haber los datos que estén por debajo, aunque no sean suyos, ¿vale? Es decir, los roles funcionan por propietario, ¿vale? Pero los que están encima, ¿vale? Los que en principio están en una jerarquía superior siempre van a ver el de sus inmediatos inferiores, pero no al revés, ¿vale? Es decir, si un director técnico crea, que esto es otro problema, que a veces me dicen, oye, es que Alberto, es que el director comercial, ha creado un registro y no lo ven los comerciales debajo, evidentemente, porque pertenecen a un rol superior. Este rol superior, este director comercial, tendría que relegar o pasar la propiedad a un usuario de la zona o del rol que quiere que sea por el cual sea accesible para que pueda verlo, porque si no, no se ve, ¿de acuerdo? Bien, pues básicamente esto ha sido un poco el podcast de hoy. Yo creo que he intentado aportar la mayor claridad posible dentro de este medio, el medio oral, y también en los que lo podéis ver en YouTube con el medio con una presentación, ¿vale? Pero si esto lo queréis ver en funcionamiento, es decir, queréis aprender a hacerlo vosotros mismos, os invito a que os suscribáis a la escuela de formación de Píldoras para Zoho CRM, porque ahí está el curso de Zoho para administradores y hay una serie de clases, hay 4 o 5 clases en las que vamos recorriendo todos los usuarios, los perfiles, los roles, ¿vale? Todo esto lo vemos, ¿de acuerdo? Bien, pues simplemente si os ha gustado, por favor, espero una valoración vuestra, ¿vale? Lo compartís en vuestras redes sociales, eso me encantaría, me haría mucha ilusión y me ayudaría muchísimo, porque yo creo que si a ti te está ayudando, yo creo que igual que yo estoy dando, también tenéis que dar vosotros valor a vuestra red social, ¿no? A vuestro entorno, para que ayude a otros compañeros, otros conocidos, y de paso es una manera de feedback, que todos nos ayudemos, ¿vale? Al final, si das, recibes. Así que espero vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas si lo queréis conveniente, si no, pues de 3, 4, pero valorarme, por favor, y porque me va a ayudar mucho. iTunes sabéis que el mundo de Apple es muy exigente en este tema de la calidad, y si no tengo valoraciones buenas, pues simplemente ni me saca, ¿vale? Así que si queréis que este podcast siga y siga creciendo, por favor, os invito a ayudarme de esta manera. No cuesta nada. Aquellos que utilicéis iTunes podéis pensar, ostras, ¿cómo se hace? Pues es muy fácil, simplemente vais desde la aplicación del mismo iPhone, ¿vale? O del iPad, simplemente os vais a la lupita donde pone buscar, buscáis el nombre del podcast, que es Píldoras para Zoho CRM, y una vez estéis ahí, pone reseñas. Pincháis en reseñas y simplemente tenéis que escribir vuestra valoración y ya está. Es muy sencillo, son 2 minutos o 3 minutos, y a mí me haría un papel importantísimo. En iVoox, un me gusta, un comentario, perfecto. En YouTube, los que estéis viendo estos en YouTube, podéis, si tenéis alguna duda, poner un comentario también aquí en YouTube, ¿vale? Yo lo contestaré, de verdad. Y compartir. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con mucho más en Píldoras para Zoho CRM. Adiós.